Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos como invitado al licenciado psicólogo Miguel Gasca. Miguel Gasca es autor del libro Soñar Lúcido, el arte de despertar en tu sueño, teoría y práctica, y también tiene varios cursos, entrenamientos que se pueden contactar a través de su página web. Bienvenidos, Miguel, ¿cómo estás? Pues estupendamente, es un placer estar aquí con vosotros charlando un ratito. Muchas gracias, Miguel. Este tema de los sueños lúcidos es muy interesante. En primer lugar, quiero comenzar por lo primero, que es un sueño lúcido. ¿Qué se entiende por sueño lúcido? Porque muchos de nosotros, tenemos la creencia de que soñar lúcido es de alguna manera manejarse en esa frontera entre el mundo consciente y el mundo inconsciente, o estar consciente en el momento que se está entrando a la frontera del sueño. Pero ¿cuál es la definición de sueño lúcido? La definición de sueño lúcido es aquel sueño en el que te das cuenta de estar soñando. Y eso te abre la posibilidad a interactuar de una manera activa en el sueño. A diferencia de los sueños comunes en los que más bien somos espectadores de una historia en la que no participamos, en el sueño lúcido, al darnos cuenta de estar soñando, podemos decidir un poco qué rumbo queremos dar al sueño. Pero en el momento en que se está soñando lúcidamente, que se está entrando en un sueño lúcido, uno puede controlar las imágenes, las situaciones que están ocurriendo y vivir las que uno quiere, o uno es un sujeto pasivo que está viendo lo que sucede en ese sueño. Buena pregunta. No, en realidad tenemos mucho más margen de maniobra, así que somos sujetos activos, no tenemos un control absoluto. Hay una analogía que me gusta mucho, que hace referencia a uno de los autores de referencia, que es Robert Waggoner, que habla de que los soñadores lúcidos somos como marineros que llevamos un barco en el mar. El marinero puede elegir cómo mover el barco en función de lo que le trae el mar, pero no puede controlar todos los movimientos del mar. En el sueño lúcido ocurre algo parecido. Podemos tomar decisiones. Puedo elegir, por ejemplo, que aparezca mi abuelita, que ya falleció hace un tiempo, y el sueño a lo mejor me lo trae, pero a lo mejor me trae a mi abuela con un aspecto un poco diferente. Es decir, no puedo controlar exactamente cómo se va a desenvolver el sueño, pero sí que puedo tomar decisiones. Es una especie de baile entre el soñador y el sueño. Oye, qué interesante. Oye, bienvenido a Séptimo Laberinto. Un honor tenerte acá con nosotros. Y realmente este es un tema apasionante, realmente apasionante, porque a veces suceden cosas que uno se levanta y en el caso de los venezolanos decimos un sueño muy vívido. Pero es que con esos sueños lúcidos uno puede cambiar la realidad. Esa es una de las cosas que yo estuve leyendo tu libro y me quedó esa duda. Es que tú puedes cambiar la realidad futura a través de esos sueños si los logras dominar. No sé yo si en algún momento se puede llegar a dominar al 100% el sueño. Sí que podemos ir ganando en conciencia dentro del sueño, pero lo que ocurre es que cuanta más conciencia ganamos, yo creo que menos interés tenemos en cambiar lo que nos trae el sueño. Al final, como decía, la realidad del sueño es amplísima. Y nuestras decisiones, nuestro deseo de control suele venir de una parte de nosotros que es más egoica, que es más pequeñita. Entonces, cuando soltamos esa necesidad de controlar y aceptamos lo que nos trae el sueño, creo que es más interesante. En cuanto a la diferencia entre sueño lúcido y sueño vívido, un poquito de diferencia, porque en el sueño vívido son aquellos sueños en los que se viven como muy realistas, pero necesariamente no hay un insight, no hay un darse cuenta de estar soñando. En cambio, en el sueño lúcido sí que está. No sé si contesto a la pregunta. Para algunos autores, investigadores, etcétera, por supuesto, siempre sujeto a la polémica, a la discusión, algunos dirán a la falta de pruebas o no. En el soñar, más que una actividad, hay una actividad cerebral, lógicamente, pero
algunos consideran que cuando soñamos simplemente entramos a otro plano existencial. En un sueño lúcido, ¿cómo tú lo conceptualizas? ¿Más relacionado con la carga prácticamente completa de actividad cerebral, o en ese sueño lúcido prácticamente el sujeto está entrando conscientemente a otra dimensión para vivir experiencias en otra dimensión, con la diferencia de que cuando soñamos regresamos y no recordamos o las tratamos de darle, o nuestro cerebro darle en algún sentido, pero cuando se vive un sueño lúcido regresamos y recordamos 100% las experiencias que vivimos en ese otro plano. Y cuando ponías el ejemplo de la abuela, realmente estás viendo la abuela en otra dimensión, actuando en otra dimensión, o lo que estás viendo es el recuerdo de la abuela dimensionado por la actividad cerebral. Sé que es complicado explicarlo, pero más o menos yo estoy seguro de que tú captaste la idea. Sí, a ver si puedo explicarlo. Tal y como yo lo entiendo, al final yo tengo un modelo que a mí me resulta atractivo, que me ayuda, y la idea es que el sueño es un campo de información. Un campo de información que se nutre de 4 fuentes, de 4 posibles fuentes. Hay una fuente corporal, que seguro que a todos nos ha ocurrido eso de algo que está sintiendo mi cuerpo físico mientras duermo, aparece recreado en el sueño. Por ejemplo, si yo estoy durmiendo y mi cuerpo físico siente sed, puede ser que esa sed que siente mi cuerpo físico se traduzca en estar soñando con un desierto y voy buscando alguna fuente y todas están secas, etcétera. Es decir, lo que siente mi cuerpo físico aparece en el sueño. Hay una fuente mental que tiene que ver con los residuos del día o los días anteriores, con cosas que yo he vivido que necesariamente no tienen mucha carga significativa, pero que se cuelan en el sueño de alguna manera. Pues me he cruzado con un Yorkshire justo antes de subir a mi casa y echarme a dormir, y esa noche sueño con un Yorkshire. Vale. Exacto. Hay una tercera fuente, que es la que más trabajamos en psicoterapia, que es la fuente emocional, que sí que tiene que ver con expresiones simbólicas de mi propia psique. Pues lo típico que todos hemos soñado de presentarnos a un examen y no ir bien preparados, o la caída de dientes, o el estar desnudos delante de mucha gente. Eso pueden ser símbolos de aspectos subjetivos, aspectos emocionales. Pero hay una cuarta fuente, muy interesante, que sería una fuente transpersonal, y yo estoy convencido de que existe, que es un campo de información al que podemos acceder desde el sueño y que yo no podría conocer por mi experiencia de vigilia. Entonces, aquí entrarían ese tipo de sueños premonitores, precognitivos, en los que yo anticipo información que al día siguiente se ha dado o se va a dar y que yo no podía conocer por mi experiencia de vigilia. O, por ejemplo, me encuentro con mi abuelita y esta me transmite una información que yo no podía conocer, pues porque a lo mejor falleció antes de que yo naciera o alguna cosa así. Es un campo de información transpersonal. ¿Eso quiere decir que yo me he encontrado con mi abuelita con su propio yo consciente? No necesariamente. Puede ser un campo de información que el sueño me transmite con la forma de mi abuelita. Es como una especie de interfaz del que el sueño se nutre. Entendido. Sí. Mira, yo te quiero explicar una experiencia que yo tuve hace muchísimos años, imagínate. Estaba yo en secundaria. Y cuando a mí me presionaba mucho cuando me decían, hay examen mañana, el viernes, qué sé yo. Eso me causaba pues una presión enorme. Un día antes, una noche antes, puedes estar seguro que yo soñaba con la calificación que iba a obtener. O estaba completamente aplazado o había sacado buena nota. Ahora, ¿dónde ubico esa experiencia que yo tuve? Bueno, por supuesto, eso pasó, más nunca me ha ocurrido. ¿Cómo ubico eso? ¿Era un sueño lúcido o era, qué sé yo, mi propia presión que me hacía ver aquello y eso me inducía a ciertas cosas? Si estaba aplazado, pues llegaba al examen y hacía un examen terrible, ¿no? Y en consecuencia, por supuesto, sacaba una nota, pero ¿cómo ubico? ¿Cómo explico eso? Uh-huh. Claro, en cuanto a la definición, no sería un sueño lúcido si en ese momento no te diste cuenta de estar soñando. Claro, pero eso no quita para que sueños no lúcidos puedan ser extraordinarios. Entonces, en este caso, si soñaste con algo que posteriormente sucedió, puede ser uno de estos sueños extraordinarios que llamamos precognitivos, en los que quizás la presión interna
te ayuda a configurar tu disposición mental. Como yo veo el cerebro como una especie de antena. Entonces, determinados estímulos emocionales o presión ambiental hace que se reconfigure de tal forma que accedemos a un campo de información por anticipado. En este caso podría ser algo así, quizás. Miguel, seguro que todo el mundo se estará preguntando, y bueno, ¿y cómo comenzamos nosotros a experimentar un sueño lúcido? ¿Cuál es el entrenamiento básico? Yo sé que tú ofreces un entrenamiento completo a través de la lectura de tu libro y de los cursos que ustedes imparten, pero ¿qué es lo básico para comenzar, para que una persona comience a experimentar un sueño lúcido? Me imagino que lo primero es creer que es posible hacerlo, ¿no? Porque si no no tiene ningún sentido, es imposible. Pero ¿cuál es el paso número uno? Supongo que cuando estás tratando de hacerlo, no quedarte dormido, ¿no? No necesariamente. Hay dos formas de entrada al sueño lúcido. Una que se conoce como sueño lúcido tipo WILD, que son las siglas en inglés de sueño lúcido inducido desde la vigilia, en el que pasamos de la vigilia, del estado despierto, al sueño sin perder la consciencia. Es una forma muy llamativa de entrar porque estás con los ojos cerrados en la cama, de repente empiezas a ver algunas imágenes o tienes determinadas sensaciones corporales y de pronto, ¡pum!, ya estás dentro de un entorno onírico. Es muy poco frecuente, más o menos el 5% de los sueños lúcidos son tipo WILD. El 95%, que son la mayoría de ellos, son en los que estamos soñando de forma habitual y de repente algo ocurre en el sueño que nos llama la atención y decimos, uy, me parece que estoy soñando. Hay muchos casos, probablemente la mayoría de los oyentes hayan experimentado algo así, en el que, por ejemplo, sentimos que alguien nos persigue por la espalda, un ser amenazante, te giras y ves a alguien con un cuchillo y dices, esto no puede estar pasando, tiene que ser un sueño, y ahí te despiertas. Ese momento que dices, esto tiene que ser un sueño, es lucidez, ahí estás en lucidez. Lo que pasa es que ha habido una intensidad emocional demasiado alta y has acabado despertando, pero eso ya sería un sueño lúcido. ¿Y cómo inducirlos? Pues hay 3 herramientas básicas que se recomiendan. Una es tener un diario de sueños, sin duda es la herramienta de base, que es un cuaderno, una libreta en la que apuntemos lo que hemos soñado por la mañana, y simplemente hay que apuntar la fecha y lo que recuerdes de los últimos sueños de esa noche. ¿Que no recuerdas nada? Pues puedes apuntar simplemente cómo te sientes al despertar. Pues me siento calmado, o me siento un poco intranquilo, o me siento contento, apuntas así. O incluso inventarte un sueño. Al final ahí estamos apelando a la creatividad, a la parte del subconsciente creativa, y eso es un mensaje a nuestro subconsciente que le dice, oye, me interesa lo que me puedas contar. Por favor, tráeme más información. Entonces, el primer paso, diario de sueños. Segundo paso, la práctica de meditación. Sabemos, hay muchos estudios publicados que dicen que la práctica de la meditación mejora una capacidad que se llama metacognición, que es la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento, y esa capacidad que se desarrolla con la meditación es muy positiva para desencadenar sueños lúcidos. Y la tercera práctica recomendable sería lo que llamamos la reflexión crítica. La reflexión crítica es, a lo largo del día, estar en un estado de atención al presente y observando cosas que nos llamen la atención. Y en determinados momentos, cuando algo nos llame la atención, pues hacernos la pregunta de, ¿estoy soñando? Por ejemplo, yo ahora he entrado a hablar con vosotros a este programa, jamás había estado aquí, es algo muy novedoso, y me he dicho, ¿esto puede ser que sea un sueño? Y entonces, después de hacerme esa pregunta, he hecho lo que se llama una prueba de realidad. Una prueba de realidad es una acción que se hace en vigilia para comprobar si estoy soñando. Por ejemplo, hay una muy típica que es intentar atravesar la palma de la mano con el dedo de la otra mano. Si no consigo atravesar, lo más seguro es que esté despierto. Si consigo atravesarlo, es que estoy soñando, sin duda. Entonces he hecho una prueba de realidad, he comprobado que estaba despierto y ya he estado hablando con vosotros. Pero estas 3 cosas, diario de sueño, meditación y prueba de realidad o reflexión crítica, son recomendables para aquellas personas que quieran iniciarse. Sí, es decir, esos 3 pasos te llevan en un determinado lapso de tiempo a primero disciplinarte y luego a inducir por la vía de algún tema de esos que tuviste en un sueño, te induce a lo que tú quieres, al objetivo de tener un sueño lúcido. Mira, desde Lima te preguntan ¿cuál es la diferencia entre un sueño lúcido y estar realmente despierto? ¿Cuál es la diferencia? En la vigilia, una de las características principales es que todo es estable. Por ejemplo, si yo cojo un bolígrafo despierto,
ahora que estoy despierto cojo este bolígrafo, dejo de mirar el boli y lo vuelvo a mirar, el boli no ha cambiado, es estable, hay una persistencia en las físicas que nos rodean. En cambio, en el sueño no hay esa persistencia, se pueden modificar el aspecto de los elementos del sueño. Eso es lo que nos indicaría, por ejemplo, que estamos soñando. Por eso, por ejemplo, el intentar atravesar la palma de la mano funciona en un sueño y evidentemente en vigilia no. O, por ejemplo, en un sueño puedo dar un saltito e intentar permanecer volando y ocurre, y en vigilia pues eso no ocurre. O intentar respirar con la nariz tapada, en un sueño ocurre y en vigilia no. Es decir, las físicas de los sueños son distintas, el funcionamiento físico del sueño es distinto que el de vigilia. Pero esto nos puede llevar a una pregunta más filosófica, que es cómo sabemos que ahora no estamos soñando de alguna forma, y quizás el momento de la muerte es el momento del despertar. Hay tradiciones como la budista que precisamente consideran que esto es así y utilizan el sueño lúcido como un entrenamiento para pasar de manera consciente a esa otra forma de existencia. El bardo que le llaman ellos, que es la transición de la vida a la muerte, consideran que es muy parecido al bardo de la vigilia al sueño. Entonces intentan mantener la consciencia en ese paso de la vigilia al sueño para cuando llegue el paso de la vida a la muerte poder hacerlo también con consciencia. Miguel, bueno, yo quiero recomendarle a nuestros escuchas el libro tuyo porque es muy técnico, bueno, es técnico, a la vez divulgativo, pero completo. Y estaba leyendo en tu libro que hace referencia a las parálisis de sueño y a los viajes astrales también. Yo he experimentado la parálisis de sueño en varias oportunidades. Es una experiencia a veces un poco aterradora porque tú estás consciente, pero a la vez no tienes la posibilidad de tomar control de tu cuerpo, ni se te escucha si hablas o gritas o te quejas. Y entonces aprovecho la oportunidad de cómo contextualizar el tema del sueño lúcido con la parálisis de sueño y con el viaje astral. Sé que no son lo mismo, pero cómo entra ahí una fase y otra. La parálisis del sueño es un tipo de parasomnia, un tipo de trastorno del sueño que se da por lo general en el momento de despertar del sueño, aunque también puede darse en el momento de quedarnos dormidos, pero por lo general despertar. Lo que ocurre es que cuando estamos soñando, por lo general el cuerpo físico se paraliza para no realizar aquellas acciones que estamos ejecutando en el sueño. Si yo, por ejemplo, estoy soñando que juego un partido de fútbol y mi cuerpo expresara ese partido de fútbol, me despertaría cansadísimo. Entonces, es positivo que mi cuerpo se paralice para no ejecutar esas acciones. Entonces, al despertar, por lo general, en la mayoría de las personas, lo que ocurre es que la mente y el cuerpo despiertan a la vez. El cuerpo se activa y la mente se despierta. Pero puede ocurrir un desfase, es decir, que la mente se despierte, que empecemos a tener ya percepción sensorial del mundo físico, pero el cuerpo físico todavía permanezca paralizado. Eso es lo que se llama parálisis del sueño. ¿Qué ocurre? Que el sueño, parte del contenido del sueño, viene dado por nuestro estado interno, por nuestro estado emocional, como decía antes de la fuente emocional. Entonces, si yo esa parálisis del cuerpo la vivo con mucha angustia, el cuerpo, el sueño, recoge esa angustia y expresa elementos, vivencias, visiones que tienen que ver con esa angustia. Y puede ser que note que hay unas manos que salen de debajo de la cama y me sujetan, no me dejan moverme, o que vienen entidades oscuras que se ponen encima de mi pecho y no me dejan respirar. Eso es lo que se llaman visitantes del dormitorio y están muy relacionados con la parálisis del sueño. Pero también puede ocurrir lo contrario, que yo diga, vale, estoy en parálisis, me tranquilizo, me calmo, sé que en como mucho un par de minutos se va a pasar, no es nada negativo. Entonces, si lo vivo con calma y como una experiencia incluso agradable, de repente esas entidades oscuras se transforman en entidades celestiales, en guías, en seres que me ayudan. Es muy interesante. ¿Qué ocurre? Que la parálisis del sueño es una muy buena entrada para el sueño lúcido, porque estamos en un estado del organismo muy propicio para que eso se dé. Estamos en un estado de lo que se conoce como cuerpo dormido, mente despierta. Entonces, desde ahí, si hacemos una intención de acceder de nuevo al espacio onírico, es un pasito, está muy cerca. Es por eso que la parálisis del sueño suele estar relacionada con el sueño lúcido. Sí. Sí. No, por favor, continúa. No, iba a decir con respecto a los viajes astrales, hay mucha controversia con ese asunto, y es que hay gente que considera que sueños lúcidos y viajes astrales son lo mismo, y gente que considera que sueños lúcidos y viajes astrales son distintos. En mi opinión,
ambos grupos de personas tienen razón. Sueños lúcidos y viajes astrales es lo mismo y al mismo tiempo también es distinto. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad son experiencias y depende de dónde pongamos el criterio de lo que significa soñar, pues caerán en el mismo saco o en diferentes sacos. Se suele decir que en los viajes astrales se accede a un espacio exógeno, algo que no forma parte de mi mundo interno. Y en cambio en los sueños lúcidos es solo mundo interno. Yo ahí sí que no estoy de acuerdo, porque de hecho en muchos sueños comunes, por ejemplo el que comentaba Luis, de que anticipaba según qué eventos de su vigilia, ahí no puede ser mundo interno, porque él eso no lo conocía. Por lo tanto, desde el sueño sí que se puede acceder a un espacio ajeno. O sea que esa diferencia no es tal. Pero sí que es verdad que hay determinados síntomas que son suficientemente distintos como para separar ambas experiencias. Entonces, en resumen, sería que sueños lúcidos y viajes astrales tienen la misma naturaleza, se accede a un espacio de información más o menos personal transpersonal, pero en cuanto a la fenomenología sí que son distintos. Por lo general se suele decir que en los viajes astrales se da la sensación de que un cuerpo se separa de otro, se suele dar la sensación de que estás en tu dormitorio con pequeños cambios, se suele dar la sensación a veces lo que se conoce como autoscopia, que es ver tu propio cuerpo en la cama, pero aparte de esa sintomatología, la naturaleza del fenómeno no tiene por qué considerarse distinta. Miguel, aquí desde Venezuela, desde la isla de Margarita, una oyente, Vilma Grimaldi Guida, te pregunta lo siguiente, te hace dos preguntas y hace un comentario sobre su experiencia. La primera pregunta: cuando sueñas y ves todo real por dentro del sueño, pero dentro del sueño dices que esto es un sueño. Y cuando sueñas que estás con alguien y tienes una sensación real y no quieres despertar, ¿por qué sabes que estás soñando? Esas son las preguntas. Y ella dice, el comentario dice: yo he tenido un sueño muy recurrente que estoy volando y siento una sensación de libertad y disfruto y parece real. Así es que muchos sueños, sean lúcidos o no, tienen esa característica de realismo y a veces son tan realistas que incluso las propias pruebas de realidad pueden salir negativas. Me ha pasado en muchas ocasiones en las que he realizado 2, 3 pruebas de realidad, salen negativas, pero sigo insistiendo y al final la cuarta o la quinta sale positiva y me confirma que estoy soñando. O al contrario, hay veces que recuerdo en un sueño en el que estaba aquí pues andando por mi ciudad y de pronto dije: uy, esta noche tengo que recordar hacer alguna prueba de realidad cuando esté soñando. Yo voy a hacer ahora alguna, aunque estoy totalmente convencido de que estoy despierto. Y hice la prueba de realidad a través de la palma de la mano y salió positiva. Y me sorprendí muchísimo porque yo estaba convencido de que estaba despierto. O sea, es que el sueño simula muy bien la realidad de vigilia. Por eso es interesante hacer varias pruebas de realidad. Luego, en cuanto a los sueños recurrentes, es interesante ponerles más foco porque suelen expresar aspectos de nuestra propia psique que están ahí, que vienen recurrentemente y que probablemente nos están planteando hacer algún movimiento en vigilia. Si son agradables, como el que cuenta esta oyente, pues oye, estupendo, a disfrutar de la libertad y del vuelo y ya está. Cuando son desagradables, que suele ser más habitual, pues está bien, echarles un ojo y ver qué nos quieren decir. Miguel, tengo una pregunta de un oyente. Dice: el otro día una persona me decía que la noche anterior se le presentó un familiar ya fallecido en su sueño y que fue una experiencia muy real. ¿Eso pudo ser lúcido por el grado de realidad que esa persona sintió? ¿El fallecido se puede comunicar a través de los sueños con otra persona? Me dice, hay gente que dice que al dormir sale de su cuerpo. ¿Puede explicarlo? Sí, lo mismo que hablábamos antes. Puede ser una experiencia muy realista. De hecho, la mayoría de los sueños pueden ser muy realistas, pero necesariamente eso no quiere decir que sean lúcidos. Que no pasa nada, quiero decir que pueden ser sueños realistas, sueños comunes, pero aún así que sean sueños extraordinarios. Cuando hay sueños en los que aparece un fallecido y que transmite determinada información que no conocíamos, es lo que se conoce como visitaciones, le llamamos visitaciones. Son sueños muy impactantes, mucho, y además cuando es una persona cercana, pues padres, madres, incluso hijos, hijas que han fallecido por alguna enfermedad, son sueños muy movilizadores. Entonces está bien el poner atención a ello. Y ¿eso quiere decir que nos hemos encontrado con esa entidad, con ese individuo, pero que está en otra realidad? Pues no lo sé, ni lo sé yo, ni creo que lo sepa nadie.
¿Obligatoriamente ha de ser así? No, hay otras posibles hipótesis que explicarían esa situación. Pero realmente no importa. Lo que importa es que hay un vínculo con esa persona que ya no está y que moviliza de alguna forma. Y lo interesante es poder desenvolver eso que me ha traído en ese momento, bien sea algo agradable o bien sea algo desagradable, lo que está pendiente de cerrar. Entonces yo creo que más importante que saber cuál es la naturaleza de ese familiar o de ese ser querido que nos visita en sueños es qué nos está proponiendo hacer, a qué nos lleva esa visita. Interesante. Sí, absolutamente interesante. Te hago una pregunta. Desde hace mucho tiempo, no sé desde cuándo es eso en todo caso, hay gente que se encarga de interpretar sueños. Sobre todo si el significado de de ciertas personas, animales u objetos que se aparecen en un sueño. Es posible que esas interpretaciones, en primer lugar, sean reales, se pueda interpretar eso. Si no se puede interpretar la aparición de un ser que a lo mejor no es querido, pero se presenta en otras condiciones, o un artefacto que se te presenta, por llamar artefacto, estás en un salón con una computadora o qué sé yo, con otras cosas. ¿Es posible interpretar eso? ¿Y cómo hacerlo? Sí, era concerniente a la interpretación de los sueños. Es cierto que hay algunas personas, incluso existen diccionarios de sueños, que nos proporcionan una interpretación que llamamos interpretación general. Es decir, símbolos que de forma general se pueden interpretar de una determinada manera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el significado de un sueño normalmente tiene mucho más peso, o si hay ambas posibilidades, tiene más peso el significado personal. Es decir, igual para la mayoría de las personas una bici puede simbolizar un vehículo en particular, de trasladarte de un lugar a otro, pero si yo, por ejemplo, trabajo como mecánico de bicis, seguro que la bici tiene un símbolo en particular. Entonces, a día de hoy, aunque antiguamente sí que había expertos en los sueños que decían tu sueño significa tal cosa y había que hacerles caso porque eran los que supuestamente sabían, a día de hoy se considera que el soñador es la autoridad última en la interpretación de un sueño. Y además esto es muy bonito porque cuando haces acompañamiento a otras personas a que encuentren su significado, te das cuenta de que el soñador encontró el significado porque hay una sensación sentida, vale, ahora acabo de descubrir qué significaba este sueño. Y eso solo lo puede saber la persona que lo ha soñado. Y solo lo puede saber ella porque lo siente internamente así. Como terapeuta tú le puedes acompañar, le puedes guiar, le puedes dar propuestas, pero en último término, el soñador es la autoridad última de su sueño. Miguel, ¿y tú utilizas el sueño lúcido en terapia? ¿Cuáles son las ventajas del sueño lúcido para tratar algunas dolencias psicológicas, algunos problemas psicológicos y los resultados después de pasar por un periodo de aprendizaje, entrenamiento y aplicación práctica? Sí, durante los últimos 12 años he estado trabajando en una comunidad terapéutica en la prisión de mi ciudad. Es un módulo en el que aquellos internos que tienen algún problema de adicciones, normalmente con drogas, deciden hacer un programa terapéutico para salir mejor que como han entrado. Entonces, dentro de un marco amplio terapéutico, una de las herramientas que he utilizado es el sueño lúcido. Por un lado, despierta mucho interés porque muchos internos del módulo no conocían que esto podía ser, pero habían tenido experiencias similares. Entonces, el poner palabras a experiencias que ellos ya habían tenido les da satisfacción. Y luego, el hecho de poder compartir sus experiencias, sean lúcidas o no lúcidas, en grupo, es muy beneficioso porque crea sensación de grupo, entre ellos se van retroalimentando y van encontrando sus salidas a dificultades internas. Entonces es una herramienta muy, muy interesante. Luego, específicamente para el trabajo con fobias es muy interesante, aquellas personas que tengan facilidad para acceder a lucidez en el sueño, el poder trabajar una fobia en lugar de imaginando que, yo qué sé, supongamos que tengo una fobia a viajar en avión. Pues en lugar de imaginar que voy a viajar en avión, que sería una terapia convencional de exposición, voy a soñar que viajo en avión.
Entonces es mucho más inmersivo y el trabajo es mucho más, es mucho más potente. Y, por ejemplo, para el trabajo con pesadillas es muy beneficioso también. Estrés postraumático también se ha demostrado que para estrés postraumático puede ser interesante el trabajo con el sueño lúcido. Sí, es una herramienta accesoria que hay que contemplar dentro de un marco más amplio, pero interesante de incorporar. Es posible que un sueño vívido donde no sales bien parado, en todo caso, por decirlo de alguna manera, donde qué sé yo, te pasan cosas malas, te induzcan a una a un comportamiento una vez que hayas llegado una vez que te despiertes, a partir de ahí cambies tu comportamiento, o te induzca al temor, al terror, o te induzca a, qué sé yo, a un comportamiento determinado con las personas con quien soñaste. Es decir, y la otra pregunta que tiene que en realidad con eso es: los sentimientos, ¿cómo están dentro de un sueño lúcido? Uh-huh. No sé si la influencia será tan grande. Imagino que te refieres a tener, por ejemplo, tengo una mala experiencia en un sueño con mi hermano y al despertar eso me condiciona para mi relación con él. No creo que tanto. A lo mejor nada más despertar puede ser que tenga como un cierto resquemor, pero eso se va a ir amortiguando con el tiempo. Lo que sí que puede ocurrir es que tenga experiencias oníricas muy traumáticas, pueden ser parálisis del sueño, hay mucha gente que le pasa, y que tenga una cierta, un cierto impulso evitativo a querer dormir. Es decir, que no me apetezca irme a dormir por la noche porque me huelo que voy a tener otra parálisis del sueño. Hay gente que tiene una cierta fobia a dormir porque se ha traumatizado un poco con respecto a alguna experiencia en negativo. Y los sentimientos en el sueño suelen ser muy a flor de piel. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro funciona como una gran máquina en la que cada parte realiza su función, y cuando estamos en vigilia hay una parte que es la corteza prefrontal, la que está más adelantada en el encéfalo, que es la que se ha desarrollado con posterioridad, que hace un poco de filtro de otra parte que se llama sistema límbico, que está como por debajo, que es la emocional. Entonces, en el sueño, esta corteza prefrontal, que es el filtro, se inhibe. Entonces, al inhibirse, todas las emociones se viven más a flor de piel. Por eso yo me tomo un trocito de chocolate en un sueño y es como si tomara el mayor manjar del mundo. No es como si me tomo un trocito de chocolate en vigilia. O, por ejemplo, en un sueño lúcido recuerdo que mandé el comando, dije: quiero vivir la alegría pura. Y de pronto apareció a mi alrededor una orquesta que empezó a tocar la novena sinfonía de Beethoven, la Oda a la Alegría, y fue como si estuviera yo formando parte de la música. Fue maravilloso. Y eso en vigilia pues no lo he llegado a conseguir nunca. Entiendo que porque ese filtro está siempre presente. Es una especie de silenciador de las emociones que nos ayuda a interactuar con el mundo para no vivir cosas demasiado extremas, pero que por otro lado hace que vivamos las cosas más rebajadas. Por eso me lleva a la siguiente pregunta. En tu libro tú haces un resumen de los sueños lúcidos en el pasado, y en el último capítulo proyectas cuál va a ser el futuro del sueño lúcido. Y recientemente tuve la oportunidad de probar en la tienda de Apple los lentes de 360 grados, una experiencia de todavía fue hace una semana y todavía estoy impresionado de esa experiencia. ¿Cómo relacionaría uno un sueño lúcido con una experiencia que tú puedas tener en una realidad tecnológica inmersiva, donde puedes escoger escenario, personas, etcétera? ¿Cómo sería ahí vincular un tema con el otro? Sí, yo estoy convencido de que sueños lúcidos y tecnología van a ir de la mano, y hay dos posibles vías. Una que ya se ha hecho algún estudio, que es precisamente con realidad virtual, que ahora comentaré, y sin duda que va a ir de la mano también de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a tocar todos los palos de nuestra vida, cada vez está más claro. Los sueños lúcidos también van a ser de ellos. En cuanto a la realidad virtual, creo que van a ir muy hermanadas, porque el sueño lúcido tiene la capacidad de inmersión que a la realidad virtual le gustaría conseguir. Es decir, hay aplicaciones muy inmersivas, pero en todo momento tú sabes que estás utilizando un dispositivo de realidad virtual. Es decir, no te despersonalizas. En cambio, en un sueño lúcido es que estás ahí, todo tu cuerpo está ahí. Entonces tiene esa capacidad de inmersión.
Y al sueño lúcido le gustaría tener la facilidad de acceso que se tiene con la realidad virtual, que le das a un botoncito y ya estás dentro. En el sueño lúcido, a pesar de gente que llevamos años y años y años, no conseguimos tener todos los sueños lúcidos que nos gustarían, ni con ni con la duración que nos gustaría. Aumenta la probabilidad, pero es difícil saber si justo la noche que yo quiero voy a tener ese sueño lúcido y requiere mucho esfuerzo y demás. Entonces, creo que van a ir hermanados esos dos mundos. De hecho, sí que hay algún estudio ya publicado en el que cogían a dos grupos, a uno le entrenaban para tener sueños lúcidos sin realidad virtual y a otro con realidad virtual. Y se vio que los que entrenaban con realidad virtual tenían más frecuencia de sueños lúcidos y eran más duraderos. Y yo personalmente he utilizado alguna aplicación, me gusta mucho la tecnología y tengo unos dispositivos de realidad virtual, y hay una aplicación en la que puedes volar. Y yo he estado experimentando con esa aplicación que es muy conseguida, y mi vuelo en el sueño ha mejorado también, porque realmente la sensación en realidad virtual es muy parecida, sin la parte del cuerpo, pero es muy parecida a la de un sueño lúcido. Entonces, cuando mejoras algo en realidad virtual, probablemente puedas trasladarlo también al sueño lúcido. Sí. Dos preguntas, Miguel. ¿Qué parte del cerebro actúa cuando estás teniendo un sueño lúcido? Hay todavía dudas al respecto. Sí que sabemos que la corteza prefrontal está más activa, todo lo que tiene que ver con la programación. También parece que está más presente la unión temporoparietal izquierda, que es la parte del cerebro que supuestamente es la que correlaciona con una sensación de un yo en el espacio. Está también muy presente la corteza visual. En fin, hay bastantes partes del cerebro que están más presentes en un sueño lúcido, a diferencia de los sueños comunes. Pero todavía no sabemos cuál es la clave que hay que encender para alcanzar la lucidez. Puede que sea un conjunto de partes o no se sabe muy bien. En este sentido, hay un proyecto súper interesante de una gente de Países Bajos, que se llama Prophetic, es una startup que se llama Prophetic, que está desarrollando un dispositivo que se llama Halo, es una diadema que emite ultrasonidos enfocados. Entonces, durante todo este año 2024, gracias precisamente a la inteligencia artificial, están creando una especie de base de datos de disposiciones neurológicas en 3D. Es decir, sabemos que cuando alguien está en meditación profunda va a estar con el cerebro de esta manera, que cuando está en sueño lúcido va a estar con el cerebro de esta otra manera. Entonces, esa diadema va a partir de ultrasonidos, llevar a la persona a esas disposiciones neurológicas particulares. Bueno, veremos a ver si funciona o no. En todo caso, parece que es un proyecto muy atractivo. Miguel, otra pregunta sobre el tema del inicio, ¿no? Digamos, un oyente que nos está escuchando y dice, bueno, definitivamente estoy interesado en este tema, quiero comenzar. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es coger un diario de sueños. Es muy sencillo, cualquier libreta que se tenga por casa o incluso una aplicación de móvil de tomar notas, y poner la intención en querer recordar los sueños. Sin duda, el recuerdo de los sueños es el primer paso para poder tener sueños lúcidos. De hecho, incluso hay correlatos neurológicos que unen ambas áreas. Personas que tienen más memoria onírica, más recuerdo de sus sueños, también tienen más frecuencia de sueños lúcidos. Así que el trabajo con el diario de sueños es fundamental. Ese sería el primer paso. Y segundo paso, digamos, ¿qué entorno debe tener en la habitación para poder tener más facilidad de tener un sueño lúcido? O inclusive a veces estando dormido en un sofá, de repente puede ser una buena oportunidad, o la mejor hora del día, ese tipo de detalles que nos puede decir al respecto. A ser posible, el entorno del sueño que sea un entorno amable, un entorno cómodo, con una temperatura adecuada. Es decir, todas las recomendaciones que hay para tener una buena higiene del sueño se pueden incluir también para el sueño lúcido. Es cierto que hay veces que cambiamos de entorno y, por ejemplo, determinada noche pues dormimos en el sofá, por lo que sea. Ese cambio de entorno a veces puede favorecer los sueños lúcidos, porque hacen que nuestro sueño sea un poquito más superficial y eso favorece la lucidez. Pero no es lo que buscamos. No buscamos tener un sueño menos reparador y a cambio tener más sueños lúcidos. No, nuestra idea es tener un sueño muy reparador y además sueños lúcidos. Entonces, en este sentido, para inducir el sueño lúcido, una de las técnicas más populares y que se ha demostrado que son más efectivas es una que se conoce como Way Back to Bed, levantarte y volver a la cama, que consiste en dormir 4 o 5 horas, te pones un despertador, te levantas, haces alguna actividad que te estimule a nivel neurológico un poquito, puede ser leer un libro de sueños lúcidos, puede ser escribir en el diario de sueños,
lo haces durante 15 minutos, por ejemplo, y regresas a la cama con la intención de estar consciente la próxima vez que estés soñando. Eso aumenta mucho las posibilidades de tener un sueño lúcido. Entonces, dormimos la primera parte de la noche y la segunda parte de la noche es cuando intentamos inducir el sueño lúcido. Con lo que tú nos dijiste, me recordé de una película de Hollywood donde el protagonista era Arnold Schwarzenegger, en donde, es decir, me recordé de esta empresa que está desarrollando, teniendo ese desarrollo tecnológico, y me recordé que en ese momento, creo que era el 2021, 2022, las agencias de viaje eran muy particulares porque simplemente eran cabinas donde uno se sentaba y se ponía en la cabeza una especie de diadema. Entonces uno escogía, quiero ir a la playa, quiero tener un viaje retador en donde demuestre mis habilidades como luchador o como, qué sé yo, como cazador en África, en fin. Ese desarrollo nos lleva a eso, a que eso se puede llamar sueño lúcido. Sí, sin duda, que esa estaría basado en la misma fuente. Si no recuerdo mal, por lo menos aquí en España se llamaba Desafío Total, esa película. Creo que es esa a la que te refieres. Sí. Y sí, esa sería la idea. Si eso se pudiera hacer de verdad, bueno, sin duda que lo tendría una grandísima empresa, porque eso es la versión actual de la lámpara maravillosa. Eso es, en lugar de llamar al genio para que te conceda un deseo, es llamar a tal dispositivo para que me recree la realidad que yo quiera. Eso, ¿quién no pagaría por eso? Entonces, bueno, a día de hoy no se puede hacer. El sueño lúcido se acerca bastante, pero sin duda que hay limitaciones. Hay otra película, para quien no haya visto y le interese este tema, que es como la expresión del sueño lúcido, que es la de Inception, Origen, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que son espías oníricos y de hecho entran en los sueños de otras personas de forma lúcida para introducir determinados pensamientos, semillas, etcétera. Y su director, Christopher Nolan, que es onironauta, es soñador lúcido, la verdad es que expresa muy bien algunas de las cosas que pueden darse en los sueños. Hay otras que evidentemente son ficción, no se puede, pero sí que hay muchas cosas que sí que tienen que ver con los sueños lúcidos. Me pregunta Miguel, ¿qué tan cierto es que para tener un sueño lúcido hay que estar en un espacio libre de televisión, celulares, objetos tecnológicos, etcétera? Por lo general diría que para tener un sueño reparador, la recomendación es que cuantos menos aparatos electrónicos tengas alrededor, el sueño es más reparador. No tanto que afecte a la lucidez. De hecho, hay veces que pues yo me he dejado sin querer el móvil encendido al lado y esa noche justo he tenido un sueño lúcido. Puede ser que las ondas trastoquen de alguna manera el sueño y se dé la lucidez, pero no es recomendable que sea esa la forma. Entonces, bueno, diría que para descansar es mejor cuanto menos dispositivos alrededor y sobre todo cuanto menos uso de dispositivos antes de dormir, mejor, pero no tanto como para que pueda afectar al sueño lúcido. Realmente esta conversación me ha abierto un panorama inmenso de las cosas que uno puede hacer con todo esto, incluso hasta con el aprendizaje quizás te puede ayudar, me imagino. Eso puede ayudar a la educación. Además, es posible que lleguemos a un punto de desarrollo en el que nosotros podamos utilizar el sueño lúcido. Es decir, no estoy hablando de la tecnología, es otra cosa, porque también vi una película en donde yo quiero ser filósofo y también te ponían otra cosa y terminaba siendo mejor que Platón, ¿no? Sí, una de las finalidades del sueño lúcido, una de las funciones que tiene, es la de mejora de habilidades. Hay que tener claro que han de ser habilidades que la persona ya posea en vigilia. Por ejemplo, hay estudios publicados, hay un grupo importante en Alemania que estudia el sueño lúcido, entonces hacen estudios de sueño lúcido con deportistas olímpicos de esquí y les entrenan en sueño lúcido, por ejemplo, para que hagan el slalom mientras tienen un sueño lúcido y se ve que mejoran sus tiempos. Entonces, si es una habilidad que ya conoces en vigilia, está bien. En mi caso, por ejemplo, pues que soy aficionado al baile, alguna vez en algún sueño lúcido he repasado alguna coreografía. He hecho la coreografía en el sueño y luego en vigilia la tenía más consolidada. O la época en la que estaba estudiando inglés, me llamaba a mi profesora de inglés y hacía pues diálogo con ella y eso me servía para consolidar. No tanto para habilidades que no se conozcan. Voy a contar una anécdota que me pareció graciosa. Una persona me contactó porque quería aprender en un sueño lúcido a hablar chino. Y le dije, ¿pero tú sabes chino en vigilia? Y me dijo, no. Y dije, pues te recomiendo que vayas a una academia de chino y aprendas chino en la academia de chino antes que en un sueño lúcido. Es lo más sensato. Miguel,
Me pregunto si en esta experiencia que tú has tenido con presos en las cárceles, etcétera, mm, una experiencia que pudiera ser reparadora es quizás inducir un sueño lúcido en el que aquel hecho por el cual te condenaron o el crimen que cometiste lo repares o lo veas de una manera distinta, ¿no? Si, por ejemplo, fue una persona que mató a otra en ese sueño lúcido, evita matarlo y le da un abrazo o lo que sea. ¿Has tenido experiencia que es reparadora para el preso, para concientizar la acción que cometió, etcétera? O... Sí, uno de los sueños más repetidos, incluso en sueños comunes, os estoy diciendo buscados, no lúcidos, pero también en lúcidos, es el pedir perdón. Entonces, muchas de estas personas que participaban en los talleres pedían perdón o bien a las víctimas, si ellos de verdad sentían pues que debían pedir perdón, y a sus familias, sobre todo a sus familias, porque había casos que a lo mejor no es que hubieran dañado a nadie en concreto, pero sí que su familia estaba sufriendo mucho en el momento actual, pues porque al final perder a un padre o a un hermano o a un hijo y no estar fuera con ellos en los buenos y en los malos momentos, pues ellos lo viven con mucha culpa. Entonces, cuando en un sueño o en un sueño lúcido pueden ir con la familia. Recuerdo el caso de una de las personas que tenía especial facilidad para el sueño lúcido. Me decía, es que yo me daba cuenta que estaba soñando, estaba en la celda, pero salí volando por las rejas, fui con mi familia y ahí les pedí perdón. Les pedí perdón por no estar con ellos en el cumpleaños de, no sé si recuerdo si era pues la madre o algo así. Y se despertó mucho mejor, porque al final era una expresión de algo que estaba sintiendo, de esa culpabilidad, y fue muy sanador en su caso. Claro, esto me lleva casi que a una pregunta filosófica que tú seguramente te la habrás hecho infinidad de veces, que es la realidad, entonces, ¿no? Claro, sin duda, porque fíjate, algo que puede parecer como muy extraño es que cuantos más sueños lúcidos tienes, más sensación te da de que la realidad de vigilia no es tan diferente a un sueño. Evidentemente, pues está la persistencia, están las leyes físicas, pero hay una especie de filtro onírico que cuando cambias la forma de mirar la realidad, ves que está también ahí. A veces pongo el ejemplo con las estrellas. Cuando es de día, las estrellas no se ven en el firmamento porque el sol es muy potente, tiene una intensidad de luz muy potente. Pero las estrellas están las 24 horas, hay estrellas siempre en el espacio. Esto sería muy parecido al sueño. El sueño está a las 24 horas, solo que cuando estamos despiertos, la intensidad de los estímulos físicos es tan grande que no nos permite verlo. Pero si cambiamos un poco la forma de mirar la realidad, veremos que sí que está ese pozo onírico en la realidad de vigilia. Yo quiero recomendarles a nuestros escuchas tu libro que se puede comprar en Amazon, el Sueños Lúcidos, Despertar en tu Sueño, Teoría y Práctica. ¿Y cómo se ponen en contacto contigo para entrenamiento, mayores cursos? Sé que tienes una página web muy completa. Sí, bueno, en la página web, que es soñarlucido.com, y ahí quien quiera se puede descargar gratuitamente un curso que se llama Los 5 elementos de la lucidez. Simplemente hay que suscribirse a la página web y llega al email. Me parece que es una muy buena puerta de entrada para los sueños lúcidos, se establecen unas muy buenas bases, y si luego alguien quiere hacer un entrenamiento más avanzado, pues lo que estoy haciendo a día de hoy es un programa que se llama Programa Despierta, pero que también está la información en la web y pueden echar un vistazo. Y también en el canal de YouTube, que es Soñar Lúcido, está ese mismo curso de los 5 elementos de la lucidez, pero en formato vídeo, y mucha información sobre técnicas, dispositivos, peculiaridades de los sueños lúcidos. Ahí está toda la información. Sí. Bueno, ha sido un inmenso placer conversar contigo, Miguel, sobre este tema. Creo que me has dado muchas más luces de las que tenía. Definitivamente. Y te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste y la claridad de tu respuesta y de tu conocimiento. Al contrario, muy agradecido yo de que hayáis abierto este espacio para hablar de sueños, y nos vemos en los sueños. Así será. Muchas gracias, Miguel. Luis. Un fuerte abrazo a todos y buen fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana y hasta la próxima semana. Los esperamos en el 7º Laberinto por La Visión Radio. Muchas gracias.